Vamos a ver si podemos enumerar alguna de estas. Levanta un dedito cada vez que dices yo me identifico con eso. Dolores de cabeza frecuentes o migrañas, contracturas musculares, problemas de sueño, temblores o tics, problemas digestivos como colitis, diarreas, cansancio constante aunque duerma, irritabilidad o mal humor, cambios de ánimo bruscos, llanto fácil o crisis de angustia, aislamiento, descuido de la imagen personal, comer demasiado o dejar de comer, uso excesivo de redes sociales, dificultad para concentrarse en tareas simples, hablar demasiado rápido o entrecortado, movimientos repetitivos como morderse las uñas, sudor en las manos, palpitaciones o sensación de falta de aire. ¿Cuántas de esas dijimos, me identifico con eso me está pasando? Pues les cuento que esos son síntomas de un enemigo silencioso por el que tal vez estés pasando en este momento, que se llama estrés. Y hoy vengo a contarles mi historia con lo que yo pasé con este gran enemigo por el que tenemos que pasar, por el que pasamos muchas de las personas y que de repente nos está pidiendo el cuerpo que paremos y que hagamos un alto y pensemos en cómo podemos desafiar a este gran enemigo de la manera correcta. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Se llama En sus tacones. Yo soy Sofía Lazo, su host, y hoy vengo a hablarles de ese enemigo silencioso por el que yo he pasado y yo sé que muchos de ustedes tal vez también estén pasando. Realmente yo vivo de la mano del estrés, con el estrés desde hace muchos años, desde que empecé casi que en la universidad. Bueno, todos pasamos por diferentes tipos de estrés. Puede ser cuando estamos en la universidad, tenemos que pasar por exámenes, por la tesis, por ejemplo, en la universidad es bastante estresante. Después, cuando yo empecé a trabajar, empecé a tener estos miedos, pavores, todo empecé a pasar porque realmente cuando uno se encarga de una empresa, hay mucha carga sobre uno, hay muchas responsabilidades, tenemos y nos convertimos también en adultos. Realmente cuando estamos en la universidad muchos todavía seguimos y yo tuve ese privilegio de que mi papá me seguía ayudando, pero yo me recuerdo una vez cuando yo estaba en mi último año de la universidad, mi papá me dijo, ¿usted va a querer sacar una maestría o algo así? Yo le dije, no, yo creo que yo quiero empezar a trabajar. Y entonces me dijo, ok, entonces tiene 6 meses para buscar trabajo y yo ya me desentiendo de usted, ya yo no la tengo que mantener, ya usted ve a ver qué hace con su vida. Yo me acuerdo que yo pasé como, no sé, meses buscando trabajo de enfermera. En ese momento estaba por graduarme de enfermera. Y, y no encontraba, obviamente, yo no tenía experiencia en nada. Yo ni siquiera me fui a un hospital a buscar, simplemente buscaba por internet a ver si había como, o en La Nación me buscaba a ver clasificados, a ver si había algún trabajo en enfermería. Obviamente, esa no era la forma, pero yo sentí que ese era como el momento del estrés, que yo decía, no sé qué hacer, o sea, y recuerdo que me fue muy mal en esos días, me sentí muy estresada y fue cuando de repente apareció lo de la empresa familiar, que yo dije, mira, puedo dar un chance todavía a buscar trabajo como enfermera, pero lo que voy a hacer es meterme en el trabajo de mi papá a, a trabajar aquí, a ver qué pasa. En un año, si no funciona, me voy y bueno, ya tengo 16 años de estar en la empresa. Y obviamente fue también muy, muy duro para mí saber que había tanta responsabilidad mía en todo sentido, pagos para nosotros los empresarios. Y yo sé que tal vez si aquí me sigue personas que tienen tal vez una mini empresa o lo que sea, es muy duro para nosotros. El pago de las cargas sociales, el pago de impuestos, el pago de proveedores, estar lidiando, pensar en que es eso, más la contabilidad, más de repente tuvimos un problema con algún colaborador que quiere ir a veces uno
en esto uno lidia con todo, ¿verdad? A veces yo digo, este feriado se tiene que pagar así y de repente, no, así no se tiene que pagar, se tiene que pagar doble, que yo no sé cuánto, y de repente inclusive lo amenazan a uno, voy a ir al Ministerio de Trabajo, son cosas que de repente son como, son golpes, ¿verdad? Porque a veces uno en su ignorancia, uno dice, ¿y qué pasa si de repente no sé, me afectan en algún sentido? Al final en la empresa a uno lo pueden afectar, no solamente económicamente, sino también a nosotros emocionalmente, mentalmente nos afecta las personas con estas cosas que el gobierno a uno lo afecta. Hay tantas cosas que uno tiene que pagar, hay tantas cosas que uno tiene que cumplir legalmente, etcétera, que cuando uno empieza, uno dice, ay, yo no sabía que esto era así, yo quería simplemente hacer zapatos. Ah, pues no, de repente son un montón de cosas que tengo que cumplir y bueno, en fin, recuerdo que en algún momento en la empresa habían casi 40 personas, eran muchas, muchas cosas por las que tenía que yo pensar que todo, todo, todo. Me acuerdo que los diciembres para mí eran los más duros, eran momentos de mucho, mucho estrés, de tener que cumplir con los clientes. Yo no solamente mandaba a Calzado Lazo, a las tiendas, sino que también mandaba a otras tiendas por fuera. Entonces, que tener los insumos suficientes para poderle producir a todos ellos, el tema de los pagos, de las planillas, que estuvieran correctos. Bueno, eran tantas cosas que me acuerdo que los diciembre siempre para nosotros son los mejores meses, por supuesto, noviembre y diciembre son meses muy buenos, pero era mucho estrés para mí y yo me acuerdo que, no, ni hablar de los aguinaldos, que el pago de los aguinaldos, yo decía, ay, que tengo que pagar esto, que después es una semana de vacaciones para todos, entonces es recoger mucho dinero, uno gana mucho, pero también uno paga más. Al final hay que pagar muchísimo para pagar los aguinaldos de todos los colaboradores. Me acuerdo que en los diciembres me pasaba eso, que yo estaba muy estresada y me acuerdo que ya salíamos de vacaciones como el 23, ya yo me iba para la casa y de repente me llegaba una contractura muscular y yo en la noche, me acuerdo que yo decía, Dios mío, es que no puedo ni respirar del dolor aquí en el hombro. Y es una contractura que me ha salido todos los años, o sea, siempre, siempre, siempre me aparece cuando tengo un pico de estrés. Entonces, era una forma en que mi cuerpo me estaba diciendo, hey, bájale el estrés, ¿verdad? Bueno, pasaste estrés, ahora te paso la factura con esta contractura con relajantes musculares, ya trataba de yo de curarme. La última crisis que tuve fue, creo que fue este año, que fui donde un osteópata aquí, que era el famoso Chino Montero, y me recuerdo que fue porque yo ya sí, de verdad que tenía como una semana de pasar la contractura, que no se me curaba y no se me curaba, y él me traqueó, no estoy diciendo que es la pomada canaria para todo mundo, hay personas que no pueden hacerse esto en la espalda, pero a mí me funcionó, pero era que estaba con mucho estrés y obviamente se me manifestó así. Ya después, otra cosa que me estuvo pasando, que me empezó a hacer, creo que fue después del divorcio, fue donde más se exacerbó esta situación física, porque recordemos que el cuerpo nos empieza a hablar cuando estamos pasando ya como por mucho estrés y que el cuerpo dice, ok, necesito que pare, y uno de repente no para, no para, haciendo actividad o estresándose, no toma las medidas necesarias para uno decir, ok, voy a ver qué hago, o sea, voy a empezar a hacer otras cosas para relajarme, no, uno sigue con el estrés diario, preocupándose, no durmiendo, que las situaciones, digamos que hay gente que le pasa más a nivel digestivo, entonces nada más se toma algo para la colitis y listo, y siguen los problemas. Entonces, el cuerpo busca de qué forma bajemos esos niveles de cortisol y nosotros no los bajamos. Entonces, ok, ¿qué pasó? En una situación, me recuerdo que en una ocasión, un cumpleaños de mi hija,
Organicé aquí en la casa, como una casa club, como un espacio para hacer fiestas, lo reservo, todo estaba bien, donde lo reservé de 1 a 7, por ejemplo. Entonces los invitados llegaban a la 1, entonces yo llego y entro a las 12 para meter toda la comida, para ordenar la mesa, para decorar el espacio, pero hay una persona ahí y entonces no dejó que nosotros entráramos, dice, no, yo reservé aquí hasta la 1. Y yo me acuerdo que yo, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, van a llegar los invitados y no, o sea, en ese momento, o sea, me parece una tontera ahorita, por supuesto, pero en ese momento para mí fue muy estresante porque empezaron a llegar los invitados a las 12:30 o 12:40 y yo, oh my God, o sea, ¿qué hago? Porque mi apartamento era diminuto y era como una familia de 6 personas que ya estaban entrando y en mi casa estaba este desorden, porque obviamente estaba toda la comida haciéndose, estaba todo lo de las decoraciones, y yo no hallaba ni qué hacer. Entonces me estresé demasiado. La persona esa no se quería ir, ya era la 1 y él no se quería ir. De hecho, estaban reventando una piñata y todo. Yo decía, qué pena, pero yo reservé a la 1. Entonces yo me acuerdo que yo le dije, Migue, ayúdame a hablar con él porque no sé qué hacer, ¿verdad? Estoy muy estresada. Entonces, ni siquiera le dije estoy muy estresada, simplemente necesito que me ayudes a resolver eso, por favor, es que sos hombre. Y entonces, bueno, la cosa es que el señor se fue, ya logramos entrar, yo llego y sirvo los refrescos y donde yo voy a agarrar la botella para servir los refrescos, no podía agarrarla, o sea, mi mano era así de que me temblaba y me dice mi hermana, ¿qué le pasa? Y yo, no sé, o sea, vea cómo estoy, o sea, es que no podía ni hablar, ni agarrar nada, o sea, mi mano era así. Esto me lo identificó mi papá estando en el gimnasio, cuando yo agarré mi botella para tomar agua, mi botella me hacía así. Y me decía, Sofi, ¿qué es eso? ¿Qué tiene? ¿Por qué tiembla tanto su mano? Y la doy yo, no sé. O sea, es que seguramente que se estaba haciendo pesas y me dice, no, pero es que eso ya es mucho, o sea, estar temblando demasiado. Y de hecho pasaba todo el día temblando la mano, me pasaba cuando entrenaba y me pasaba cuando estaba con un pico de estrés, cuando me di cuenta en esa fiesta, digo yo que ya me di cuenta que mi cuerpo empieza a temblar, bueno, mi mano derecha empieza a temblar cuando tengo mucho estrés. Me empecé a identificar eso y también ver que mi cuerpo, bueno, mi mano no dejaba de temblar en el día, o sea, yo realmente pasaba todo el día con la mano temblando porque a mí me gusta mucho dibujar y el trazo, cuando empezaba yo a dibujar sobre el iPad, por ejemplo, el iPad tiene un lápiz y empezaba yo y era totalmente movido el trazo, no era recto. No podía yo controlarlo, de hecho ya no volví a dibujar en el iPad porque me pasa eso, dibujo mejor cuando estoy con un papel y un lápiz. Entonces, identifiqué que estaba con altos niveles de estrés cuando mi mano está así y a veces no, o sea, duro bastante tiempo en que se me baje. En ese momento estoy más controlada, pero sí de repente me pasa. Y el tercer síntoma que ya sí yo dije, ok, yo tengo que ver de qué forma bajo mis niveles de cortisol, bajo mis niveles de estrés, sí o sí, porque si no, algo me va a pasar. Esto fue en diciembre del año pasado, de nuevo, diciembre, y fue cuando me empezó a temblar un ojo. Realmente era bastante molesto porque no me dejaba de temblar y él era muy, muy, muy fuerte, era muy molesto y yo decía, sí, yo sé qué es esto, pero terminó diciembre, pasó enero, febrero, marzo, en mayo fue mi pico más alto que no me dejó de temblar el ojo. Y fue donde yo empecé a decir, ok, necesito ver qué hago porque definitivamente el estrés mío es muy alto, entonces yo tengo que cuidarme y fue como esto del párpado, ya fue como mi cuerpo diciendo que ya, Sofía, pare, necesito que hagas un alto, que dejes de preocuparte, que empeces a cuidarte y, y eso fue lo que empecé a hacer. Entonces, les voy a decir las cosas que yo hice, son varias, hacerles como un resumen de las recomendaciones que yo les doy a ustedes de cómo pueden bajar sus niveles de estrés.
porque como les digo, la mano a mí se me ha relajado muchísimo, el párpado es mínimo, mínimo lo que ya tengo y yo siento que cada vez es menos, me lo he podido yo curar sin necesidad de medicamentos, porque obviamente si esto aumenta o si mis niveles de estrés aumentan, el párpado obviamente empieza con el problema. Les voy a decir algunas recomendaciones que en mi experiencia me ayudaron a bajar mis niveles de estrés y que para no tener que acudir a medicamentos, porque obviamente yo sí les diría que se pueden ir a ver. Yo fui a ver a un médico más que todo para el sueño. Y ahorita esa es otra cosa que les quería decir. Obviamente, si ustedes ya sienten que se está pasando el nivel, que sus cuerpos definitivamente ustedes se sienten muy cansados, obviamente siempre les voy a recomendar que se revisen con un médico. Yo en mi caso no siento que lo mío sea tan grave como para verme con algún doctor o acudir a medicamentos. Yo estoy tratando de hacerlo lo más natural posible con cosas y acciones en mi vida diaria y en mi rutina para disminuir esto, el estrés. Ok, la primera recomendación que sí cambió mi vida y es una de las más importantes y por eso la pongo aquí de primera es dormir. Dormir para mí es como de los placeres más importantes. De hecho, una de las razones por las cuales yo no quise tener más hijos es porque cuando yo tuve a mi hija fue cuando yo tuve mis problemas más grandes de estrés, de mal humor, irritabilidad y en el día pasar cansada. Obviamente si uno no duerme en la noche va a pasar cansado todo el día, pero yo nunca he sido así como que trasnocharme ni nada de eso, como salir de fiesta. Y a mí, cuando obviamente tuve que cuidar a Emma, para mí fue increíblemente lindo porque yo fui yo estaba con ella, yo estuve con Emma siempre, hicimos este lazo y esta conexión que la tenemos ahora y fue gracias a todo esto que yo era la que me levantaba en la madrugada, la que le daba pecho, etcétera, etcétera. Pero perdón, este tiempo para mí fue muy, muy cansado y yo sé lo que es tener un hijo pequeño, sé lo cansado que es. Por ella me volvería mil veces en el tiempo para volverlo a hacer. Lo haría, creo que lo haría diferente, creo que dormiría con ella, porque yo desde muy chiquitita hice todo este tema de que sacarla del cuarto para que ella duerma en otro cuarto, etcétera, y creo que quise haberla disfrutado a ella un poquito más durmiéndola conmigo. Creo que inclusive hubiéramos dormido mejor, pero bueno, yo era muy estresada con que ver si ella estaba respirando, o sea, yo literal era de que estaba viendo el monitor, estaba medio dormida y me levantaba escuchando el llanto de ella y a veces ni siquiera estaba llorando, me levantaba a ver si estaba respirando, me levantaba por cada cosa y aparte ella me pedía pecho cada 2 horas al inicio, después cada 3 horas fue como por un año, entonces obviamente yo estaba agotada, agotada y esto a mí me dejó como un problema de insomnio por muchos años. Este problema de insomnio lo logré resolver hace un tiempo, hace como 2 años. Visité una doctora y me ayudó. Entonces, obviamente, sí les voy a decir, aquí desde la sinceridad, yo tomo pastillas para dormir. No son tan malas, mi dosis es muy, muy, muy pequeña, pero me ayuda a poder dormir toda la noche profundamente. Hay días en que si estoy muy preocupada por algo, siempre me voy a levantar en la madrugada, pero sí duermo, por lo menos, y puedo decir que descanso muchas horas, puedo inclusive dormir de 9 a 10 horas un fin de semana. Ahora que tengo a Coco, es un poquito más difícil porque Coco se levanta a las 5:30 de la mañana y pide comida y a veces yo llego y me la pongo, o sea, la agarro, ella está en el piso, yo la agarro como para abrazarla y como para decirle, dame un chancecito, dormite un chancecito para yo dormir un ratito más, pero a veces me da mucha lástima porque a ella literal le suenan las tripas, o sea, ella está y yo el primer día yo, ¿será Migue o será quién que está con la panza que le está sonando? Y era ella. Le suena durísimo la panza y es del hambre. Y ella se queda así como viéndome, esperando que yo simplemente me levante a darle de comer. Entonces yo a las máximo 6 ya yo estoy despierta
Entonces yo sí trato de dormir muchas horas, entonces yo soy de acostarme bastante temprano. Yo ya a las 8 de la noche, yo ya no existo para nadie, yo apagué el celular. Otra de las cosas que nos pueden ayudar a dormir es eso, apagar el celular o dejarlo hacia el ladito. Yo no contesto a nadie. A veces hacen llamadas así como que familiares o mensajes familiares, etcétera. Si no es una emergencia, yo no contesto nada, yo simplemente lo pongo el celular a cargar y me duermo, y duermo profundo. Si ustedes tienen un problema para dormir, considero que es muy recomendable que sí se vayan a ver con un especialista que les ayude a encontrar la forma idónea para que ustedes puedan dormir. Si es con medicamento, pues será con medicamento. Para algo son los medicamentos, para ayudarnos a tener un mejor estilo de vida. Pero a mí me gusta mucho, sí, el tema de poder dormir. Y ya definitivamente yo había intentado con todo. A mí me ayuda en el citrato de magnesio, lo he estado tomando, pero hay días en que definitivamente necesito algo más fuerte. Creo que mis problemas son más profundos que eso y entonces realmente sí, el tema de dormir es una necesidad sí o sí. Ojalá que todos aquí pudieran tener ese horario para dormir. Como les digo, yo a las 7:30 estoy cenando, 8 ya voy apagando todo y ya a veces a las 9:30 yo ya estoy dormida. Entonces, para mí, dormir fue literal, sí, un cambio de vida. Yo paso todo el día con mucha energía, yo paso bien, yo antes pasaba mal humor, ya no, yo me pasaba durmiendo en el carro, ya no, o sea, yo paso con mucha energía y es gracias a que puedo dormir bien. El segundo es alejarme de personas y situaciones tóxicas. Sí, obviamente hay personas que a uno lo drenan demasiado, lo he pasado, yo por mucho tiempo pasé con una persona que era súper tóxica en mi vida y me drenó demasiado. Cada llamada que me hacía, a mí me aumentaba la frecuencia cardíaca porque me recuerdo que era una llamada para tirarme basura, para llenarme de basura mental. Fue muy duro para mí porque a veces estamos hablando de que tenemos que separarnos de personas que son familia, que son inclusive mamás, papás. No estoy diciendo que mis papás sean así, pero hay muchas personas que me han dicho, Sofi, yo paso por una persona tóxica ya mi mamá, ¿y qué hago? Pero yo siento que sí es necesario evitar la toxicidad. Si hay que hablar, pues se habla y se dice, bueno, yo honestamente quiero estar con vos, pero en este momento, si vas a seguir hablando de este tema y me vas a tirar basura, te voy a decir, no te lo voy a permitir, yo no soy un basurero. En el momento en que yo me he alejado de personas así, para mí ha sido fabuloso. A mí ya, yo no tengo esos picos de estrés. Yo recuerdo que mi vida era así de picos de estrés, de cortisol altísimos, bajo, alto. Mi vida era una montaña rusa de emociones, a veces enojada, a veces triste, a veces lloraba muchísimo, lloraba una vez a la semana y ahora mi vida es así, o sea, obviamente de repente hay un bajoncito, sube y baja, pero la vida debería ser así y deberíamos de estar rodeadas de personas que realmente alimentan el alma, que nos llenan de vida, que nos llenan de energía, no necesariamente que nos den buenas noticias, sino que, no sé, que compartamos, que seamos felices, que hagamos, no sé, actividades diferentes. Yo tengo mi mejor amigo, a mí me encanta porque es una persona con la que yo paso muchísimo tiempo y con la que yo simplemente me siento, yo le digo, tenemos que vernos, como vivimos en el mismo edificio, esta es su casa, entonces la pasamos súper bien. Mi esposo Migue es increíble, mi esposo quiere hacerme reír todo el día, él no me llena de estrés, él tiene problemas, tiene un montón de problemas, pero él trata de no pasármelos a mí, él se los deja, obviamente en algún momento me dice, "Ay, estoy pasando por esta situación", pero él corta ahí y sigue adelante y de repente entra Emma, ay, venga Emma, qué tal cosa, y está todo divertido y para él todo es un juego y jugamos con los perros y él está feliz, entonces cuando me llama es como para contarme cómo le fue, cómo está y como para que yo sepa que él está pensando en mí.
pero no como para reclamarme, para nada. O sea, nosotros tratamos de que en la casa no hayan ni reclamos, ni chismes, ni toxicidad. Realmente tratamos de pasar súper bien, llevar la fiesta en paz. Y para mí eso es sumamente importante porque me ha ayudado muchísimo a bajar mis niveles de estrés. La tercera es manejar mejor los problemas en lugar de cargar con ellos. Es muy difícil, entiendo esto, decirle a una persona que está pasando por un problema muy grande que, bueno, pero tratemos de relajarnos. Esas personas no están escuchando nada. Lo que yo hago en mi caso, que me ha pasado muchas veces, es que cuando pasa una situación que es complicadita en el trabajo, por ejemplo, no sé, el otro día pasó algo con unos muchachos del taller. Cuando a mí me llaman y me cuentan, yo digo, mira, esto puede sí afectarme. Cuando yo voy al taller y ya enfrento la situación, intento siempre verlo desde afuera. O sea, me recuerdo que cuando estábamos en la universidad, en la administración, nos decían, súbase a un balcón y vea toda la situación desde abajo como si fuera una persona ajena. Eso es como cuando uno va con el papá y le cuenta, mira, está pasando esto y el papá como que de fuera dice, yo pienso que la mejor situación es esta, es una cabeza fría que no está como involucrada emocionalmente con las personas del problema. Entonces, realmente uno debería pensar también con cabeza fría y alejarse para ver todo desde una perspectiva más amplia y ver y poder resolver los problemas desde afuera, con calma, sin tomárselo personal uno. Más o menos, no sé si me entienden, pero yo trato de hacer ese tipo de prácticas cuando me salen problemas. De repente, cuando hemos tenido problemas que hace poco creo que tuvimos un problema con el ministerio, sí, cuando ya pasan cosas con el gobierno son cosas muy estresantes. El Ministerio de Economía tuvimos un pequeño problema. Y entonces yo, obviamente, en el momento en el que está uno como con el calor del momento y el problema, uno se siente estresado, uno dice, ok, ¿cómo voy a resolver esto? Si lo voy a poder resolver. A mí me gusta mucho escribir porque escribir los problemas me ayuda muchísimo a dejar mis problemas en el papel, que eso, de hecho, por eso quise hacer primero este podcast sobre el estrés, porque a raíz del estrés yo empecé a escribir y empecé a hacer el journaling, que es precisamente el próximo capítulo, el próximo episodio del podcast va a tratar sobre eso, de cómo yo escribiendo me ha ayudado muchísimo a lidiar con mis problemas, a dejar mis miedos, porque realmente a veces el estrés es puro miedo que uno tiene en su mente y que muchas de las veces es simplemente mental, son miedos que nunca llegan a manifestarse realmente, pero que están aquí, entonces el cuerpo reacciona como si fuera una alerta real. Entonces, por eso el cuerpo está estresado, porque piensa que es un problema real, es algo que tenemos que resolver ya, pero es algo que está simplemente en nuestra mente y a mí me gusta mucho escribir, me gusta dejar los problemas plasmados en un papel. Y no saben la terapia que es eso, es una terapia increíble. El journaling es una terapia que me fascina y que siempre me ha fascinado hablar sobre ella y por eso se los dejo para el próximo podcast. Pero bueno, el tercero fue manejar mejor los problemas en lugar de cargar con ellos. El cuarto es hacer ejercicio. Tengo toda la vida hacer ejercicio. Me encanta, pero sí creo que había un tema con el ejercicio que me estaba afectando mucho y era con el tema de que yo soy una mujer flaca, soy delgada, no soy súper flaca, pero soy una mujer delgada, siempre me he mantenido así. Y recuerdo que muchas veces veía mujeres y seguía mujeres con mucho volumen, con un volumen de piernas, volumen en nalgas, ellas voluminosas y yo no soy así. Y yo me recuerdo que yo iba a entrenar y alzaba pesos altísimos para ver si podía yo aumentar masa muscular, que etcétera. Comía más para ver si podía aumentar mi masa muscular, más proteína, que más todo. Y me di cuenta, porque cada vez que me medía era igual, o sea, yo
si acaso aumentaba un poquito mi masa muscular, pero yo no veía grandes cambios como los que yo veía, o no me veía como la que estaba en las redes sociales. Entonces, un día yo me dije, ya, o sea, ya, yo no soy ella, no voy a poder ser ella, quiero empezar a seguir, o sea, y de hecho empecé a dejar de seguir a muchas mujeres que me ocasionaban a mí como, no estoy diciendo, o sea, yo les decía, son hermosas, quiero ser como ellas, pero no lo voy a lograr nunca y no me puedo dejar, no puedo estar estresándome por ser alguien que no voy a ser nunca. Entonces, decidí que, bueno, voy a ser una mujer delgada, simplemente voy a hacerlo, voy a empezar por salud, aumentar mi masa muscular, empezar a relajarme, que si un día no me siento con ganas de hacer pesas, porque a veces hacer pesas requiere mucha fortaleza mental para decir, ok, voy a ir a hacer pierna con bastante peso, hacer sentadillas con bastante peso, perdón, pero no es para cualquiera, es muy complicado a veces tomar esa decisión de decir, ay, voy a ir así porque por cuenta propia. Y yo digo, si hoy no tengo ganas, simplemente voy a ir a caminar, simplemente voy a relajarme, voy a hacer algo, voy a hacer bastantes pasos en el día para saber que me moví por lo menos. Entonces, yo ahora el deporte lo veo más como movimiento, si quiero hacer yoga, si quiero hacer pilates, ahora hago una clase de ballet, que es muy bonito porque es ballet, como una combinación de ballet con pilates aeróbicos, es muy lindo. Entonces hago ejercicio que me guste, que yo sienta rico, que me divierta. Y algo aquí que si quiero, siempre lo digo en mis redes sociales, es hago lapsos muy pequeños. O sea, yo no entreno más de 35 o 40 minutos. Mis entrenamientos son muy cortos porque si yo sé que tengo que ir a entrenar por 3 horas, simplemente yo digo, no, no tengo el tiempo para eso, no voy a hacerlo. Pero si yo tengo 20 minutos, si yo tengo 30 minutos o 40 minutos, yo digo, la verdad es que es muy poco. Creo que sí puedo hacer eso. Entonces, mentalmente mi cuerpo dice, vaya, hágalo, o sea, literal no es nada. Y me ayuda mucho. Entonces, simplemente divido mi entrenamiento en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, un día trabajo bíceps y tríceps, literal, hice 3 ejercicios para bíceps y tríceps. Después otro día trabajo pierna, otro día trabajo espalda, otro día trabajo pecho, otro día camino, otro día hago el barré. Entonces ya entrené ahí 5 veces en la semana, lapsos cortitos y me divertí, lo pasé bien, no me cansé tanto. Lo he aprendido a disfrutar más, el ejercicio. A pesar de que toda la vida lo he hecho, obviamente mi estrés era más que todo por el estrés por no llegar a ser como otras personas y obviamente conforme uno va a pasar el tiempo y uno se va haciendo más viejo, uno va aceptándose más y acepté ya que mi cuerpo es diferente al de otras, que no es como el que yo siempre he deseado, pero también me siento bien con mi cuerpo y me gusta cómo me veo. Y de hecho, he tenido más cambios en el último año, mucho mejores resultados, cambios en mi cuerpo mucho más drásticos que en los últimos 15 años entrenando. El 5 que les voy a decir es, obviamente, conectar con la vida real, alejarme de las redes sociales, me encanta cuando puedo simplemente dejar el celular y me voy a cenar con Emma, hablamos un rato de qué pasó en el día. Emma es súper hablantina y ahora que ella es adolescente, me gusta que ella siga hablando conmigo, espero que esto siga así, pero si yo estuviera con mi celular en la mano, en la mesa, definitivamente ella no conectaría conmigo, yo no conectaría con ella si las dos tenemos el celular. Entonces lo que hacemos es que yo dejo mi celular en el cuarto, ella deja el suyo en el de ella y nos vamos a la mesa, hablamos, ella me cuenta las cosas que pasaron en la escuela en ese día, hablamos de lo que sea. Y a veces ella me dice, mami, ¿puedes ver un video? Podemos ver videos de cuando yo era chiquitita. Y cuando vemos videos de cuando ella es chiquitita, podemos pasar horas pegadas al celular, viendo el celular, porque obviamente son divertidos, nos gusta mucho, pero yo le digo, mi amor, no, porque si no, pasamos horas en eso, no quieres parar y, y yo quiero estar con vos. Y yo creo que este momento es más importante que estar viendo videos.
Me pasa mucho eso en las mañanas también. Si de repente se prende la tele y ella empieza a ver, ahora ellas ven mucho YouTube Shorts, yo no sé si es normal en todos los adolescentes. A mí me parecen súper cansones porque son como videos súper cortos, pero es como ver TikTok, pero en YouTube. Entonces, si se pone ella en la mañana a ver eso, literal ella no se alista. Puede pasar horas así como, es como hipnotizada viendo la tele y yo le digo, mi amor, no, o sea, en la mañana no vemos nada de esto, le pongo una musiquita como de mañana, como algo light, y literal nos sentamos a desayunar juntas y conectamos, o sea, porque para mí eso es tan importante. Me gusta también cuando vamos a un restaurante que ojalá que ninguno tenga celular, estar desconectados, las redes sociales son súper tóxicas, yo vivo de las redes sociales, pero a veces es importante tener esos espacios también con la familia. Hay muchas personas que obviamente se estresan mucho, que por sus likes, que cuánto más creció la página. Yo honestamente ya en eso ya ni me preocupo. Tengo una comunidad muy grande en Instagram, por ejemplo, en Facebook, tengo una comunidad muy grande. He estado creciendo en TikTok, pero ya no me estresa el crecimiento, me estresa, no me estresa, pero sí me preocupo por estar conectando con la gente, por estarles compartiendo cosas, por hacer conversaciones con las personas que me escriben en privado, y ha sido muy lindo, mucho más gratificador para mí eso que simplemente pensar en likes y todo. O sea, eso realmente es secundario y se lo quiero recomendar tal vez a las personas que están empezando en redes sociales. Es importante que sepan que no es la cantidad, es la, para mí la conectividad, o sea, poder conectar con las personas y que se sientan identificadas con uno. A veces si hay algo que pasa en redes sociales. Me ha pasado a veces que hay personas que, no sé, que tal vez no están de acuerdo con algo el otro día publiqué algo de Bukele. Yo no estoy diciendo, y nunca metí política en mis redes, pero metí política porque era sobre lo que él hizo en las escuelas, de que todo el mundo tiene que saludar y vestirse bien, y me pareció una iniciativa, una idea que él hizo, pero que yo digo, realmente aquí se ha perdido mucho esto en Costa Rica. Me gustaría saber de qué forma podemos nosotros aportar a los adolescentes, a los niños de las escuelas, que realmente sí es importante ir bien vestidos, es importante que vayan con un uniforme limpio. O sea, todo eso para mí es simplemente valioso y es casi que algo fundamental, porque cuando van a ir a trabajar les van a pedir que vayan bien vestidos. Obviamente depende del trabajo, pero bueno, se metió la política y la gente empezó, algunas personas, y no solamente eso, es que realmente de 100 comentarios hubo un comentario que no estaban de acuerdo que yo metiera el tema de Bukele. Y a veces yo digo, entonces me empezó a afectar y yo dije, apago esto porque aquí yo estoy con mi familia, estoy feliz, estoy aquí con mi hija, con mi esposo, con mis perritos. ¿Por qué voy a estar yo afectada por un comentario de una persona? Todos tienen derecho también a opinar. Entonces, bueno, y yo hago el video con una intención. Mi intención realmente creo que fue, yo la quería decir, el mensaje lo quería transmitir honestamente de esa forma y así salió. Pero bueno, entonces yo dije, voy a desconectarme de esto, que no me importa lo que esta persona me está diciendo, porque me escribieron inclusive mensajes en privado que no fueron muy buenos. Entonces yo dije, la vida real no es esa persona ni siquiera me conoce, esa persona yo tampoco la conozco, no tengo por qué conocerla, tal vez es una persona muy ajena a mi realidad. Entonces, pero lo que tengo aquí es valioso, mi familia es muy valiosa. Entonces, yo quiero estar conectada con ellos y eso es importante que lo hagamos siempre. La otra recomendación, esa es la sexta, es caminar en la naturaleza. Eso es algo que estoy empezando a hacer en este año y es hacer caminatas, hacer senderismo. Hay personas que les gustará la playa, bueno, vayan a la playa, conecten, pero vayan descalzos, ojalá tocar y caminar descalzos. Para mí, bueno, y lo han dicho, la tierra, los árboles, las hojas verdes, tocar esta naturaleza nos ayuda a limpiar de toda la energía negativa que tenemos dentro
inclusive de la radiación. Cuando uno vive en edificios es muy difícil porque hay mucha radiación, todos los edificios tienen internet, eso nos está afectando mucho, inclusive en nuestra energía, en nuestro estado de ánimo. Entonces, lo que dicen es que si uno está en contacto por lo menos 5 o 10 minutos con la naturaleza, caminar descalzo, tocar las plantas, etcétera, las plantas nos ayudan a quitarnos toda esa radiación, inclusive para los perritos que están todo el día encerrados, es bueno que ellos caminen sobre tierra. Yo lamentablemente no puedo sacar a Coco ahorita porque Coco no tiene todas sus vacunas, entonces Coco no la puedo exponer a los lugares donde hay perritos porque ella se puede enfermar y Chubby tampoco se puede enfermar, entonces tampoco nos los podemos sacar ahorita, pero la idea es después estarlos paseando y eso les ayuda a ellos también, porque ellos están expuestos también a toda la radiación y al estar ellos con esa radiación, ellos se estresan y tienen mucha ansiedad, que si uno los va a sacar y están tranquilos en el zacate y todo, también les ayuda a ellos a sentirse más tranquilos. La otra recomendación, que es la sexta, perdón, esta es la séptima, es meditar y hacer journaling. Y ese es el de la que yo les voy a decir. El siguiente episodio se va a tratar sobre esto. Entonces, no voy a mencionar mucho este tema porque lo quiero dejar para el siguiente episodio. Va a ser un episodio muy lindo. Vamos a hacer una sesión de journaling para que ustedes también lo puedan empezar a hacer o hagamos una sesión de journaling si ustedes ya lo hacen, que yo les pueda aportar algunas otras ideas y que compartamos. Entonces, aquí lo vamos a dejar hasta eso. Y la última que les voy a decir es un hobby. A mí me gusta mucho pintar, entonces mi hobby realmente es dibujar o pintar. A mí me gusta, bueno, en mi trabajo tengo que estar dibujando, tengo que estar haciendo zapatos, pero mi pasión es hacer retratos, hacer acuarela, hacer flores, hacer pájaros. A veces como que siento que como que yo nunca he estado en clases realmente de pintura. Simplemente lo hago porque me encanta. Creo que si estuviera en una clase de pintura y una persona me dijera, mira, qué bien lo haces, yo sería más confiada con mi trabajo y tal vez lo expondría un poquito más, pero yo siento que mis dibujos no son tan lindos. Entonces, me siento muy insegura con eso, pero igual lo hago porque me encanta dibujar, me encanta, me apasiona. Entonces, esa es una de las cosas que les digo, ojalá que todos pudieran tener un hobby para que puedan desestresarse. Yo puedo pasar literal 3 horas haciendo una acuarela y me siento relajada, me siento que se me olvida todo, puedo sentarme con Emma y me encanta porque Emma dibuja lindísimo también. Entonces, son estas actividades que de repente nos encanta hacer ajenas a lo que hacemos todos los días. Porque alguna persona puede decir, bueno, mi hobby es, no sé, practicar un deporte, pero bueno, eso es deporte. ¿Qué hobby tenés? Tal vez, bueno, puede ser leer. Para algunas personas leer les ayuda. A mí no me gusta mucho leer. Soy más de audiolibros. Y en este momento lo que estamos haciendo, Miguel y yo, que también me pareció algo lindo de él, a él se le ocurrió un día estos, no, hace como, ¿cuánto tenemos ya? Como 4 clases, hacer algo en pareja, y él siempre había querido hacer algo en pareja, como bailar o lo que sea, pero entonces nos inscribió a los dos en una clase de canto. A mí me encanta cantar, y lo canto en el carro nada más. Siempre me ha dado demasiado pena cantar en público, o sea, siempre. Entonces hay un karaoke y yo digo, ni siquiera me levanto y que nadie me diga que vaya a cantar porque no lo voy a hacer. Pero me estoy soltando, me está gustando, me está enseñando técnicas de respiración, técnicas de canto, la profesora. Estoy fascinada con esas clases de canto y honestamente es una hora en la que si tengo un problema, no pienso en nada, o sea, estoy pensando solamente en la canción, en disfrutar, en estar juntos. Me está encantando las clases de canto. Entonces, es eso, es como el hobby lo ayuda a uno también a desestresarse y también a aprender algo nuevo. O sea, qué lindo aprender algo nuevo. Y por ahí, no sé, ustedes que me pongan en los comentarios, ahora que me puedan poner qué cosas hacen ustedes. Me gustaría saber cuáles son sus hobbies y si los practican, cuáles son las estrategias que ustedes han hecho para disminuir sus niveles de estrés, que les tal vez han ayudado. Yo sé que todos tenemos diferentes formas
de liberarnos, pero sí es importante hacer un alto. Hasta aquí mis recomendaciones, porque yo creo que tengo más, pero esto es lo que yo he hecho en mis últimos 3 años que me hayan ayudado. Les digo hace 3 años porque sí les digo que yo cuando estaba casada estaba muy, muy, muy estresada, pasaba muchos niveles de estrés, mi cortisol estaba a pico y tuve que hacer un alto y tuve que decir, ok, ya no más, ya no más. A veces en las relaciones de pareja uno quisiera que fueran eternas, pero a veces no funciona y si me está afectando a mí, hasta mi salud mental, emocional y física, pues entonces era momento de hacer un alto y es importante que escuchemos esa vocecita interior que nos está diciendo, pare, aléjese y empiece de cero, no importa si es empezar de cero, si se puede. Yo creo que se los comenté en el primer episodio, que yo empecé de cero, pero a mí no me importó porque yo de verdad, la paz que siento en este momento es increíble. Pero obviamente hay momentos en los que el estrés siempre va a estar ahí atrás, los problemas siempre van a aparecer. Entonces, ¿de qué forma podemos enfrentarlo y cómo podemos vivir una vida plena con diferentes estrategias que son las que les dije hoy? Bueno, voy a hacer el cierre porque creo que ya se me está haciendo larguito el video y quiero que me pongan qué otras cosas consideran ustedes que les pueden ayudar a bajar los niveles de estrés, qué podemos hacer nosotros en casa, qué podemos hacer nosotros con nuestros familiares inclusive, porque creo que la familia toda debería de actuar en equipo para que ninguno pase por estas situaciones. Es muy triste ver a una persona, porque tal vez yo manifesté en un párpado, pero hay personas que manifiestan con una depresión y peor aún, hay situaciones en este momento en que los jóvenes por las redes sociales y por estrés de colegios o universidades, hay, hay muchos intentos de suicidio que han aumentado por niveles altos de estrés, porque están angustiados, porque tienen miedo. Entonces, yo lo que quiero simplemente es dar un poquito de información a todos ustedes para que se vean a ustedes mismos y para que también puedan ver a sus parejas, a sus hijos y prevenir una situación tan fea como llegar a eso, a pasar que un familiar esté deprimido, encerrado, que no salga de su nube negra. Es muy feo y tal vez podamos ayudar en algo, podemos tal vez identificar algo que está pasando y a tiempo arreglarlo. Entonces, espero que este podcast les haya servido de algo. Si quieren comentar, suscribirse aquí ya sea en Spotify o en YouTube, que le den aquí suscribirse para yo seguirles haciendo videitos bonitos. Y recuerden que el siguiente es sobre journaling, vamos a hacer una actividad lindísima. La próxima quiero que estén con una candelita, una libreta, un lapicero lindo, ojalá que se vayan a comprar una libreta linda, ya sea renglones o en hojas blancas, que tengan un lapicero bonito, si quieren colores, pongan lapiceros de colores, candelita y si quieren un cafecito, un vinito, lo necesito para el siguiente episodio. ¿Está bien? Así que, bueno, las quiero mucho, gracias por escucharme hasta acá y nos vemos la próxima. Bye.